A pesar de ser un tabú o estar directamente prohibido por culturas a lo largo de la historia y en todo el mundo, la endogamia ha tenido un impacto importante. Desde las familias reales ansiosas por mantener sus líneas de sangre divinas puras, hasta las familias aisladas, las causas no se entendían. Sin embargo, las consecuencias eran conocidas. Quizás sea útil comenzar con una breve explicación de por qué la endogamia es un problema genético. La mayoría de nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, un cromosoma de cada padre. En cada cromosoma hay cientos de miles de genes. Al igual que los cromosomas, los genes vienen en pares, uno de cada padre. Si un gen particular de un padre causa una enfermedad o discapacidad y el otro no, una persona tiene menor probabilidad de que se presente esa enfermedad. Los genes recesivos raramente causan problemas, aunque aún pueden ser transmitidos. Se piensa que la persona promedio lleva alrededor de 12 de estos genes que pueden causar una condición recesiva en los hijos. De padres no relacionados, el riesgo de que el niño desarrolle una condición genética o congénita es de alrededor del 3%. Sin embargo, en la endogamia hay una mayor probabilidad de que el niño reciba 2 genes recesivos de padres que están relacionados y pueden haber recibido ambos el mismo gen defectuoso. En el ejemplo de 2 primos hermanos, las posibilidades de una condición congénita o genética se duplican. La endogamia ha sido practicada por familias reales a nivel mundial. Las familias reales practicaban la endogamia por varias razones. Muchos reales insistían en que eran elegidos divinamente o que tenían sangre divina. Otros practicaban la endogamia para mantener el control de su familia sobre la tierra. A medida que más familias reales se casaban entre sí para construir alianzas políticas, más compartían abuelos. Desde tiempos del antiguo Egipto, la endogamia para las familias reales se veía como algo perfectamente normal. Tutankamón, quizás el faraón más famoso, fue producto de la endogamia. Ascendió al trono cuando tenía solo 9 años y murió a los 19. Fue atormentado por enfermedades, necrosis ósea y un sistema inmunológico deficiente. Probablemente murió debido a una fractura en su fémur izquierdo que no sanó correctamente debido a su debilitado sistema inmunológico. Los padres de Tutankamón eran hermano y hermana, mientras que el joven rey tomó a su media hermana como su esposa. Enterrados junto a Tutankamón estaban los restos momificados de 2 hijas que nacieron muertas. Sociedades, incluyendo la inca, maya y hawaiana, todas tenían familias reales que participaban en endogamia. Para los incas, la divinidad de la familia real significaba que hermano y hermana se casarían para mantener la línea de sangre pura, pero la endogamia se vio quizás más infamemente en las familias reales de Europa. La familia real de los Habsburgo ocupó el trono del Sacro Imperio Romano desde 1438 hasta 1740. Para el siglo XVI, la familia poseía tierras en España, los Países Bajos, Francia, Italia, Austria y en los Balcanes. La familia se dividió en 2 ramas, la austriaca y la española, cada una gobernando sus respectivas regiones. Para mantener su control sobre estos territorios, la familia Habsburgo rara vez se casaba fuera de sí misma. Los tíos se casarían con las sobrinas, los primos se casarían con los primos para fortalecer y mantener la reclamación de la familia, evitando cualquier posible disputa entre las ramas. Esto se convirtió en tal norma que el coeficiente de endogamia entre la familia Habsburgo era mucho más alto de lo que se podría esperar. El coeficiente es una forma de medir cuán endogámico es un individuo, una medida a menudo utilizada en la cría de perros de pedigrí. Un coeficiente más alto significa que habrá rasgos que serán más propensos a aparecer en un individuo. El rango para el coeficiente de endogamia está en una escala de 0, lo que significa sin endogamia, hasta 1 que significa endogamia completa. Como ejemplo, el coeficiente para un niño con 2 primos sería 0.0625, mientras que el hijo de un hermano y una hermana tendría un coeficiente de 0.25. El ejemplo más infame de la familia real de los Habsburgo fue el rey Carlos II de España. Tenía un coeficiente de endogamia de 0.25. Sin embargo, su madre y su padre no eran hermano y hermana, sino que eran tío y sobrina. Puede haber altos niveles de endogamia cuando hay matrimonios y reproducción regulares en la familia. Esto se aprecia de forma más clara, aunque algo confusa, en el árbol genealógico de los Habsburgo. Sus padres también eran endogámicos, por lo que los genes compartidos y las condiciones recesivas se transmitieron a Carlos. Por todas las cuentas, estaba severamente discapacitado.
Su característica más prominente era su mandíbula, que se conoció como la mandíbula de los Habsburgo. Como muchos de sus parientes, tenía una mandíbula prominente, así como una lengua grande. Se decía que Carlos no pudo hablar hasta que tuvo 4 años y tragaba su comida entera. De niño, contrajo una serie de enfermedades, incluyendo el sarampión, la rubéola y la viruela. Se especula que podría haber sufrido de deficiencia hormonal e insuficiencia renal. Luchó para caminar, luchó para escribir y sufrió de depresión. Es probable que Carlos también fuera impotente. Nunca produjo un heredero y se ganó el apodo de Carlos el Maldito, debido a sus muchas condiciones y enfermedades. Esto a su vez llevó a conflictos a su muerte sobre quién heredaría sus tierras, y su autopsia lo describió en términos bastante desagradables, diciendo, cito, «Su corazón era del tamaño de un grano de pimienta. Sus pulmones estaban corroídos, sus intestinos estaban podridos y gangrenosos, tenía un solo testículo negro como el carbón, y su cabeza estaba llena de agua». La cabeza llena de agua podría indicar que padecía de hidrocefalia. Esto es una acumulación de líquido espinal en el cerebro, y podría haber estado relacionado con su caso de sarampión en la infancia. Sin embargo, se le reconocía por su amabilidad hacia los dignatarios extranjeros y por su amor al aire libre, pasando gran parte de su tiempo cazando. Otro ejemplo notable en la realeza es el de la reina Victoria y el príncipe Alberto. Los dos eran primos hermanos. Algunos de sus hijos nacieron con la condición genética de hemofilia. Esta es una condición que dificulta la coagulación de la sangre, poniendo a una persona en riesgo de pérdida de sangre por una lesión que de otra manera no sería fatal. Se esperaba que el matrimonio entre las familias reales de Europa asegurara una paz duradera, un lazo familiar entre las casas reales. Pero como resultado, el gen responsable de la hemofilia se extendió entre las familias reales de Europa. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el rey de Gran Bretaña, el Kaiser de Alemania y el zar de Rusia eran todos primos, con el rey Jorge y el zar Nicolás teniendo un parecido sorprendente. Sin embargo, estos lazos resultaron ser insuficientes para detener la Primera Guerra Mundial, y aún así las consecuencias del matrimonio consanguíneo real tuvieron un gran impacto en el curso de la guerra y en la historia rusa. El heredero al trono ruso, Alexei Romanov, era hemofílico. Tanto el zar Nicolás como la zarina Alexandra compartían a la reina Victoria como ancestro común. Esto resultó en que Alexei fuera un niño enfermizo y uno que tenía que ser protegido a toda costa. El zar Nicolás y Alexandra lo intentaron todo. Finalmente, uno de los muchos curanderos llamados para curar a Alexei fue el loco monje Rasputin. Su influencia sobre la familia Romanov fue uno de los factores de su caída, ya que alienó tanto a la nobleza rusa como al pueblo ruso. La endogamia de la realeza incluso se ha convertido en un pilar de la cultura popular. La serie Canción de Hielo y Fuego presenta a la familia real Tigerian practicando endogamia no solo por ganancia política, sino también por los poderes genéticos de montar dragones. Otro ejemplo impactante de endogamia es el de las personas azules de Kentucky, miembros de la familia Fugate. En 1820, por casualidad, 2 portadores no relacionados de un gen que causaba la condición metahemoglobinemia. La palabra está en pantalla ahora. Este es un trastorno de la sangre. Debido a que la pareja eran portadores de este gen, resultó en que sus hijos nacieran con piel azul. La familia tuvo 9 hijos, 4 de los cuales mostraban piel azul. El área en la que vivían no era un condado, conocido por su terreno intransitable y difícil. Rara vez se daba la bienvenida a los forasteros, y con el tiempo, la familia Fugate se casó con Fugate, transmitiendo el gen recesivo compartido y la proliferación de personas de piel azul. Inicialmente no se sabía cuál era la causa de la piel azul. Algunas personas creían que era algún tipo de maldición del diablo o algún rasgo racial desconocido. La piel azul solo consolidó el aislamiento de la familia y los matrimonios entre ellos. No sería hasta la década de 1960 que un hombre llamado Madison Kywin y una enfermera llamada Ruth Pendergrass arrojaron luz sobre la causa de la condición. Para entonces, otras familias además de los Fugates tenían personas con piel azul. La pareja pudo localizar a algunas personas con piel azul y aceptaron someterse a pruebas. Finalmente se descubrió que aquellos con piel azul tenían una abundancia de metahemoglobina.
No había suficiente para causar ninguna enfermedad física, solo volvía la piel azul y la sangre de un marrón profundo. La mayoría de los países hoy en día prohíben el incesto, notablemente entre hermano y hermana, padre e hijo, o tía y sobrino. Pocos países prohíben la endogamia entre primos hermanos. En algunos países, las relaciones incestuosas entre parejas del mismo sexo están prohibidas, mientras que se permiten las parejas de sexo opuesto. En otros, lo inverso es cierto. El cruce entre primos hermanos sigue existiendo en algunos países. En 30 de los estados americanos está prohibido, al igual que en China y algunos estados de India. Existe un mayor riesgo de trastornos genéticos entre los hijos de dos primos hermanos en comparación con los hijos de padres no relacionados. Para los hijos de primos hermanos existe entre un 4 y 6% de probabilidad de una condición genética recesiva, mientras que para los no relacionados hay un 3% de probabilidad de tales condiciones. Los matrimonios entre primos tienden a ser más comunes en áreas de menor nivel socioeconómico o como un medio para evitar pagar dotes. En Pakistán, los casos de matrimonio entre primos hermanos son bastante altos, donde las expectativas religiosas, tribales y de casta se combinan a menudo para presionar tales relaciones. Se sabe que los trastornos genéticos están en aumento, con esfuerzos realizados para educar a las familias sobre los peligros de la endogamia. Dos de los ejemplos más famosos de endogamia hoy en día son los Whitakers en América y la familia Colt en Australia. La endogamia sigue siendo uno de los aspectos más perturbadores de muchos árboles genealógicos de la realeza, y a medida que nuestra comprensión de la genética ha mejorado, la endogamia se ha vuelto menos prevalente. Los perturbadores casos de los Habsburgo y los ejemplos vistos en sociedades alrededor del mundo permanecerán como una sombría advertencia sobre los peligros y consecuencias de la endogamia.